Dejo nuestra casa junto al mar y la cantidad de $150,000 a mi amada hija, Catherine. El obsequio que mis abuelos me dejaron marcó un nuevo comienzo en mi vida, al mismo tiempo que desvanecía la última esperanza de unidad familiar. Me llamo Catherine Harper. Desde mi infancia, siempre me comparaban con mi hermana mayor. Destacaba en el ámbito académico, sobresalía en actividades deportivas y era motivo de gran satisfacción para nuestros padres. En contraste, mi personalidad era reservada y daba la impresión de estar constantemente en segundo plano. En mi hogar siempre se le dio prioridad a las elecciones de mi hermana, y mis puntos de vista frecuentemente no eran tomados en cuenta. Tanto la comida que compartíamos como los lugares que visitábamos, e incluso los temas de nuestras conversaciones, giraban en torno a ella. Con el paso del tiempo, llegué a pensar que mi presencia no tiene relevancia, ya sea que esté presente o ausente. En medio de la rutina cotidiana, el único momento de soledad que experimentaba era cuando me encontraba en la casa de mis abuelos. Siempre que hablaba, su audiencia escuchaba con alegría, sin importar el tema de conversación. Aunque se tratara de un modesto acontecimiento escolar o de un relato sobre sus desafíos en la clase de educación física, valoraban cada expresión como si fuera un tesoro. Mientras disfrutaba de una taza de té, mi abuela siempre mostraba una sonrisa acogedora y mi abuelo, con orgullo, colgaba mis dibujos en la pared, elogiándolos con un ¡qué maravilla! La vivienda de ellos me pareció un lugar completamente distinto. En el diminuto jardín, las flores adquirían mayor resplandor anualmente y la habitación siempre se inundaba de la luz solar. Nunca me compararon con nadie allí. Nunca me han obligado a desempeñar un rol ni me han hecho sentir invisible. Fue el único sitio donde pude respirar de verdad, donde experimenté ser reconocida y querida simplemente por ser auténtica. La casa de mis abuelos era como un universo aparte en mi experiencia. En el diminuto jardín, las flores adquirían mayor resplandor anualmente y la habitación siempre se inundaba de la luz solar. En ese lugar jamás me hicieron comparaciones con otras personas, ni me obligaron a desempeñar un rol específico. Ese sitio era el único donde podía respirar de verdad, donde experimenté la sensación de ser reconocida y querida simplemente por ser quien soy. Cuando algo desagradable ocurría en la escuela, solía dirigirme hacia la residencia de mis abuelos. Al abrir la puerta principal, percibí el agradable aroma de las deliciosas galletas recién horneadas de mi abuela. El abuelo apartó su periódico cuando me vio y extendió sus brazos de manera exagerada para abrazarme. Daba la bienvenida con esas palabras. Es imposible para mí expresar la importancia que esas palabras tenían en mi vida. Conforme fui envejeciendo, mis idas a su hogar se hacían menos habituales, aunque en mi corazón guardaba siempre el afecto que experimenté en aquel lugar. La situación de ser comparada con mi hermana nunca varió, sin embargo, la idea transmitida por mis abuelos de que está bien ser auténtica continuaba respaldándome en silencio. Al manifestar mi intención de ir a la universidad, mis padres se opusieron de forma inmediata. Expresaron la necesidad de fondos para la vivienda de Madeleine, lo cual resultó en un rechazo inmediato de mi petición de estudios universitarios. Se notaba que mis padres dedicaban toda su energía a mejorar su hogar. A medida que se desarrollaban los preparativos, su atención se desvió por completo hacia el evento lujoso. El evento se llevó a cabo en un hotel de alta gama con exquisita gastronomía y desayunos lujosos, y la vestimenta fue personalizada según sus preferencias. La celebración en sí parecía sacada de una película y mis proyectos académicos se vieron eclipsados por ella. Decidí no rendirme y opté por continuar mi formación con ayuda de becas estudiantiles. La mayor parte del dinero que mis padres habían guardado se destinó a la casa de mi hermana, y no recibí ningún respaldo económico para mis estudios, aunque no consideré que fuera injusto. Comprendí que la pequeña casa de mi hermana tenía un significado especial para ella. Mis padres también fueron invitados a la recepción de la casita a la que asistiré. Siempre recibí un cuidado profundo y percibí la leve tensión en el ambiente en esa ocasión. La abuela se aproximó a la mesa en la que yo estaba sentada y me dirigió unas palabras en voz baja. ¿Qué tal te está yendo en la universidad, Catherine? Con una expresión llena de inquietud y gentileza, le cuestioné. Aunque me tomó por sorpresa, decidí contestarle de todas formas.
En este momento me encuentro dedicando mucho esfuerzo a mis estudios. En el futuro, deseo formar parte de una reconocida compañía de publicidad. La sonrisa de mi abuela se mezclaba con una mirada más profunda en sus ojos. Es increíble. Me alegra mucho verte esforzándote tanto. Experimenté una profunda gratitud en mi corazón debido a la amabilidad que recibí. En ese instante, experimenté cierta calma en relación a la frustración que sentía hacia mis padres. Cuando mi abuelo escuchaba nuestra charla, nos aconsejó que no dudáramos en pedir ayuda si nos encontrábamos en una situación difícil. Siempre estaremos presentes para brindarte nuestro respaldo. Le recordó amablemente que su enfoque principal debía ser la búsqueda de la felicidad. Estaremos a tu lado para alcanzar tus metas. Todavía recuerdo la suerte que tenían esas palabras. La diferencia entre la ostentación de la boda y las afectuosas expresiones de mis abuelos me generó confusión. Sin embargo, al final, tomé una determinación sólida. Aunque mi hermana hubiera recibido beneficios en varias ocasiones, seguiría mi propio camino. A pesar de la complejidad de la situación y la falta de apoyo de las personas cercanas, opté por depositar mi confianza en mi destino y continuar progresando. Las enseñanzas de mis abuelos se transformaron en mi principal fuente de fortaleza. Independientemente de la ruta que he tomado, sin importar la duración de mi trayecto, he mantenido mi determinación para avanzar y convertir mis sueños en realidad. En el verano, justo antes de comenzar mi tercer año escolar, todo dio un giro inesperado. ¿Estás buscando a Catherine? Al otro lado del teléfono, la voz de mi abuela se escuchaba delicada y vulnerable. En el despacho de tu abuelo, Franklin, sufrió un grave infarto. Los doctores no lograron preservar su vida. Las expresiones que emitió se perdieron entre ruidos caóticos. Al regresar al hospital, no conservo recuerdo alguno del descanso, solo la profunda tristeza que sentí al entrar a la habitación y descubrir que ya había fallecido. La abuela se sentó junto a él, sujetando su mano con calma. Con cuidado, coloqué mi mano en la espalda de mi abuela y la apunté en silencio. La diminuta pantalla se desplazó y a través de su serenidad pude percibir la intensidad de su melancolía. Durante un rato, ambos permanecimos en silencio, compartiendo ese momento de quietud. Mi abuelita consideraba a mi abuelito como un compañero invaluable con quien había recorrido juntos el camino de la vida. La pérdida creó un hueco en su interior. Al observarla, percibí el afecto construido a lo largo de los años compartidos y la melancolía de ya no poder contemplar su mirada. Tomé su mano con calma, señalando en silencio mi apoyo incondicional, sin importar su dimensión. No obstante, al mes de fallecer mi abuelo, mi abuela también nos dejó, como si lo hubiera seguido al cielo. La pérdida llegó de manera tan inesperada que no logré asimilarla. Eran fundamentales en mi vida, siempre presentes para brindarme su apoyo incondicional. Los reconfortantes mensajes de mi abuela y la profunda tranquilidad de mi abuelo resuenan en mi mente, y la idea de no escuchar sus voces de nuevo resultó sorprendentemente angustiosa. Experimenté un profundo vacío en mi corazón y me sentí desorientado sin saber cómo actuar. Una semana más tarde de haber permitido que mi abuela y Eleanor descansaran al lado de mi abuelo Franklin, nos encontramos en la oficina. El señor. El abogado de confianza de Patterson, con atención, fijó la mirada en el texto, desplegó una carpeta elegante y empezó a leer en voz alta el contrato legal durante una reunión formal. Al señor. Le enviamos nuestro cariño a nuestra amada abuela Catherine. Patterson hizo un anuncio explícito, indicando que ceden la propiedad de la casa en el lago en 1,542 Pines Haven Drive, junto con activos líquidos por un valor total de $150,000. Fui testigo de cómo Madelon respiraba con exactitud, observando cómo sus labios impecables se separaban en silencio a medida que mis dedos cuidadosamente arreglados por mi madre se posaban en el brazo de mi padre con tal fuerza que sus nudillos se volvían blancos sobre su piel. El señor. Patterson acomodó su maletín y siguió adelante. Además, Franklin Rose agregó unas palabras personales dirigidas a su hija Vivian. Antes de comenzar a leer, dirigió su mirada hacia mi madre y dijo: «Vivian, tanto a ti como a Madeline no les dejaremos nada. Esta elección muestra nuestras últimas voluntades.
Al informar sobre una urgencia económica durante la planificación de la casa de Madeleine, nos vimos obligados a desembolsar $200,000. En ese instante, consideramos tus requerimientos. Confiamos en que cumplirás con nuestra elección. En ese instante, mi madre se puso de pie, mostrando en su rostro una expresión de furia. Es imposible para mí aceptar esta situación. Al no poder controlar su enojo, presionó con fuerza su mano contra la mesa. Formamos parte de la misma familia. Resulta totalmente injusto dar un trato diferencial exclusivamente a Catherine. Parece que mis padres cometieron algún tipo de equivocación. Fui rechazado. Es necesario volver a evaluar esta situación. El señor Patterson apartó la mirada con calma y soltó un suspiro. Estimada Miss Vivian, se trata de un documento legal. Es necesario que se respeten legalmente los deseos de las personas heridas. A pesar de los intentos de mi madre por discutir más, yo permanecí en silencio, sentado allí. En mi interior se desató un torbellino de sentimientos, aunque no encontraba palabras para expresarlos. Los anhelos de mis abuelos tenían para mí una relevancia suprema. En el momento en que el señor Patterson finalizó y organizó sus papeles, mis padres se marcharon insatisfechos, mientras que yo aún tenía a mis padres aguardando por mí en el parque. Catherine, te agradezco. En tono suave y desconocido para mí, mi madre pronunció unas palabras. Detuve mi mirada en ella, sin poder ocultar la curiosidad que brillaba en mis ojos. Aquí no es el sitio más adecuado para entablar una conversación. ¿Serías capaz de dedicar un momento? Ella se arrepintió, con mi padre y Madeleine quedándose en silencio detrás de ella. Tras dudar por un instante, solté un grito mudo. Nos adentramos en un café cercano y mi madre fue directa al grano. Catherine, la hermosa casa junto al lago que heredaste, está repleta de memorias para todos nosotros. ¿No es cierto? Mientras conversaba, su rostro se iluminaba con una amplia sonrisa, aunque en su mirada se percibía una expresión astuta. Y así. Alzó su copa, probó un sorbo de café y siguió adelante. Si estás lista para poner en venta la casa, puedo ponerte en contacto con un excelente agente inmobiliario. Podrías aprovechar una excelente oferta en este momento y recibir efectivo al instante. ¿Verdad que no está mal el negocio? Opté por no decir nada. Sin intención de vender, decidí tomar mi lenguaje y explorar hacia dónde me llevaría, movido por la curiosidad. Mi padre se marchó sin demora. Catherine, lidiar con los gastos del hogar, los impuestos de la propiedad y las reparaciones puede convertirse en una verdadera carga, sobre todo para una persona joven como tú. Madeleine se aproximó velozmente. No tienes la intención de residir permanentemente, ¿cierto? Sería más astuto venderla y emplear el dinero en un sitio más adecuado para ti. La voz que escuché era modesta, sin embargo, percibí un indicio de apremio en sus palabras. Los tres trataban de convencerme con vocabulario cuidadosamente seleccionado, sin embargo, sus verdaderas intenciones eran muy evidentes. Estaban muy contentos de que no les hubiera sido legada la herencia de mis abuelos, y actualmente intentan persuadirme para vender la propiedad y obtener efectivo. La madre se aproximó a la mesa y tomó mi mano, hablando en voz baja. Catherine, ¿cierto que somos familia? Vamos a ayudar a los demás. De forma silenciosa, moví mi mano. Comencé a sentir una tranquilidad decidida creciendo en mi interior. El hogar que mis abuelos me habían encomendado. Fue el sitio donde experimenté por primera vez un amor sin límites, un hermoso almacén de memorias. En ese lugar había elementos cuyo valor no podía ser cuantificado en términos de dinero. Después de inhalar pausadamente, procedí a abrir mi boca tranquilamente. Lamento, no tengo intención de venderla. De repente, el rostro de mamá se detuvo por completo. Papá y Madeleine me observaban en silencio. Al despertar, tomé asiento en mi silla. Deseo venerar lo que mis padres legaron, además de esa residencia. Con eso, salí del establecimiento. En mi corazón reinaba una tranquilidad inusual. Fue la primera vez que pude negarme a mi familia por decisión propia, y me sentí muy satisfecha con mi actitud. Tras finalizar mis estudios universitarios, logré conseguir un empleo en la empresa de mercadeo que tanto anhelaba.
Al comienzo, me sentía algo desorientada ante las labores nuevas, sin embargo, gracias al respaldo de las personas a mi alrededor, he ido ganando confianza poco a poco. En mi reciente empleo, he disfrutado viendo cómo mis ideas toman forma a diario, y he tenido jornadas activas pero satisfactorias. Desde que comencé en mi nuevo empleo, también he comenzado a descubrir quién soy realmente. El apartamento era diminuto, sin embargo, la zona que había seleccionado y decorado personalmente me brindaba una tranquilidad inigualable. Al finalizar la jornada laboral, disfrutar de mi música preferida y saborear una taza de café se convirtió en mi mayor gratificación. Desde entonces, apenas me comunicaba con mis padres ni con mi hermana. Al principio, se dieron algunos intercambios sorprendentes, pero con el paso del tiempo me fui alejando y, de repente, varios meses transcurrieron sin que nos comunicáramos. A pesar de experimentar momentos de estar solo, sobre todo, sentir que finalmente estaba tomando las riendas de mi propia existencia fue lo que me dio fuerzas. Disfrutando de la libertad, tomando decisiones sin ataduras, sin la presencia de otros a mi alrededor. Esa vida diaria calentó mi corazón. Un día, de pronto, me llegó una llamada de mi mamá. ¿Podrías acompañarnos a cenar el viernes, Catherine? Había algo en su forma de expresarse que resultaba peculiar. A pesar de que mi instinto me advertía de que era una trampa, mi curiosidad pudo más y decidí seguir adelante. Al llegar a la carretera que conducía a la cárcel de mi niñez, experimenté la sensación de adentrarme en un intercambio temporal donde todo había declinado velozmente. La antigua residencia colonial, antes impecable, ahora lucía descuidada con restos de pintura siendo eliminados de sus paredes. Las paredes se encontraban en ángulos extraños, mientras que el jardín que mi padre había cuidado con gran dedicación ahora estaba ocupado por gatos y sombras misteriosas. En el interior, la casa se encontraba con una disposición inusual, aunque notablemente ordenada. Los hijos de Madeleine, Oliver y Adrián, de tan solo 4 años, corrían por la habitación como pequeños torbellinos. Catalina. De repente, mi madre me envolvió en un abrazo lleno de alegría. Te hemos horneado el pan que más disfrutas con esas diminutas papas rojas que tanto te gustan. Al abrazarme, la absurda realidad me impactó como un golpe de pato. Antes de poder contenerme, expresé que eso no era de mi agrado. Madeleine lo prefiere por encima de los demás. Siempre me ha gustado el salmón al horno y un silencio incómodo se apoderó del ambiente, denso como el concreto, hasta que mi padre carraspeó de manera dramática. Mostrando auténtico interés, le preguntó cuál era su platillo preferido. Es fundamental tener conocimiento de estos aspectos. Para mi asombro, demuestran un auténtico interés en la respuesta. Mientras cenaba, fui interrogado acerca de mi trabajo en Wall Street, mi residencia en Manhattan e incluso mis planes de fin de semana. Cuando les expliqué sobre el comercio de derivados, mostraron un interés auténtico. A pesar de que notaba en sus gestos que la jerga financiera le resultaba tan complicada como el sánscrito. Durante el momento en que se estaba sirviendo el desayuno, mi padre tomó la palabra. Este año recibiremos a varios familiares durante el fin de semana, por lo que deseamos contar con una residencia de mayor tamaño. Ha estado buscando un lugar amplio para arrendar, pero no ha tenido mucha fortuna, comentó. Coloqué la espátula y escuché en silencio lo que decía. En ese instante, lo primero que pensé fue en la casa de campo que recibí como legado de mis abuelos. Con la naturaleza como telón de fondo, amplio y sereno, el sitio se presentaba como ideal para un encuentro de gran envergadura. Principalmente, consideré que sería una excelente ocasión para regresar a esa residencia una vez más, la cual guardaba tantos recuerdos de mis abuelos. En ese momento, mi madre se expresó con cierto nerviosismo. ¿Estarías dispuesta a proporcionarnos la villa que has recibido como herencia? Por un instante, dudé. Esa finca significó mucho en mi vida. ¿Fue adecuado ofrecerlo con tanta facilidad? En medio de mi nerviosismo, mi hermana Madeleine dejó escapar un grito lleno de energía. Madeleine expresó su deseo de llevar a los niños a la villa. ¿Imaginas lo grandioso que sería permitirles disfrutar jugando sin restricciones en el entorno natural? Mostró una expresión radiante de anticipación en su rostro. En un instante, fui invadido por una avalancha de sentimientos intensos y variados.
Esa finca guardaba memorias entrañables de mis abuelos y de mí. Me resultaba imposible no sentir nervios al permitir que Madeleine y sus hijos se movieran con tanta libertad, dentro y fuera. Sin embargo, reflexioné acerca de las acciones que habríamos tomado mis abuelos y yo. Es probable que hayan visto a los pequeños corriendo y riendo con tranquilidad. Con ese sentir en mi corazón, derramé lágrimas pausadamente. Por supuesto. Estoy segura de que disfrutaremos de momentos increíbles juntos. De esta manera, se acordó celebrar la fiesta de agradecimiento en mi residencia. En la celebración del Día de Acción de Gracias, me dirigí a la casa de descanso que había recibido como herencia de mis abuelos, y experimentaba cierta inquietud. Había tomado la precaución de llegar con antelación, siguiendo las indicaciones de mis abuelos sobre la hora de la fiesta. Me llenaba de alegría volver a encontrarme con mis vecinos tras un largo periodo sin vernos. Principalmente, me alegró que todos se juntaran en la casa de mis abuelos. El sitio rebosaba de cálidos recuerdos de los momentos compartidos con mis abuelos durante mi infancia. En este momento, todos los miembros de mi familia se dirigirían hacia casa caminando en compañía. El solo hecho de recordarlo me hizo sentir que mis abuelos nos estaban uniendo para esta festividad de gratitud. Tenía la certeza de que nos observarían desde algún sitio, con una sonrisa al ver cómo nos reíamos y disfrutábamos juntos. Al encaminarme, esa idea provocó una sonrisa espontánea en mi rostro. Los pequeños revoloteando por la casa y todos reunidos alrededor de la mesa de la cocina ya eran parte de mi visión. Me inundó de tranquilidad el corazón. Hacía poco tiempo que había intentado dar la bienvenida a mi familia en casa, pero en ese momento experimenté sensaciones nuevas. Compartir los recuerdos de mis abuelos con los demás. Parecía la mejor forma de rendirles homenaje. Fue eso lo que experimenté en realidad. No obstante, al abrir la puerta principal, percibí algo. En la casa solo quedaban los vestigios de una celebración. Había platos y copas usados colgando, mientras que los restos óseos cubrían la mesa. Hacía bastante rato que la celebración había finalizado. Los vecinos ya habían partido y solo el silencio permanecía en la amplia villa. Perdido, decidí adentrarme aún más caminando. Desde la parte trasera de la vivienda, escuché las risas de mis padres. Observé cómo estaban de pie en el sofá de la habitación contigua, charlando de manera relajada. Oí a mi madre expresar con una sonrisa lo feliz que es tener una casa espaciosa. Encarguémonos de que ella se encargue de la limpieza. Mi papá asintió con una sonrisa. Permanecí en ese lugar en completo silencio, notando el frío calando en mis pies. Decidí poner la casa en alquiler con la intención de apoyar a mi familia, pero ahora me doy cuenta de que simplemente soy un arrendador conveniente. Una intensa sensación de soledad abrumadora comenzó a extenderse poco a poco en mi corazón. Dentro de mí nació una sensación de estar solo, mientras que la angustia se intensificaba. Al fin tomé una elección. Consideré la posibilidad de confrontar a mis padres de frente, pero percibí que me estaban ignorando y me pareció que no serviría de nada. Opté por contactar a las autoridades como una forma de liberar mi ansiedad. Claro que era consciente de que la presencia policial no bastaría para solucionar de inmediato la situación. No obstante, consideré necesario tomar medidas para salvaguardar mis derechos. Al llegar la policía, se desencadenó una discusión entre mis padres y yo. ¿Cuál fue la razón de contactar a las autoridades? Mi padre se acercó a mí, mostrando claramente su preocupación. He recibido esta casa como herencia. Les dije con determinación que estaban cruzando una línea. ¿Realizando una transferencia? Formamos parte de una misma familia. Utilizar esta vivienda no tiene ningún problema. Además, mencionaste que también contábamos con la opción de utilizarla. La madre de la persona se expresó con un tono elevado. No permití que la utilizaras para ser tratada de esa manera. Me agota tu comportamiento familiar selectivo. Para mí, este sitio tiene una gran relevancia. Hice una llamada, con lágrimas en mis ojos, y en ese momento apareció un agente de policía entre nosotros. Te pido que te tranquilices. Dado que se trata de un asunto de familia, no es apropiado abordarlo como un delito. El agente mencionó que tomó la boca con sus manos.
Experimenté la sensación de que nadie percibía mi dolor o tristeza. A pesar de la partida de la policía, mis padres no demostraron arrepentimiento alguno. Estás llevando a cabo una acción sin sentido. Mi madre expresó con frustración que me había olvidado algo importante. Entendido. Haré una promesa. Nos aseguraremos de que todo salga bien en la corte. He hecho mi declaración. Mis padres se quedaron asombrados, pero yo no cedí. Era insoportable que algo de tanta relevancia me mantuviera atrapado durante tanto tiempo. De esta manera, la disputa con mis padres llegó hasta un tribunal de justicia ordinario. Opté por pedir la opinión del señor Patterson, el abogado que había estado brindando apoyo legal a mis abuelos durante un largo periodo de tiempo. Un abogado experimentado se encargó de los asuntos legales de mis abuelos, convirtiéndose en una persona en la que podía depositar mi confianza. Al acercarse con calma y atención, intervino de inmediato en la situación y afirmó con determinación que, aunque se trate de tus progenitores, es fundamental proteger tus derechos de propiedad. Sentí un gran alivio al escuchar esas palabras. Prepararse para la audiencia resultó ser una tarea sencilla. Recopilar todos los papeles requeridos, los recuerdos de conversaciones con mis padres, la historia de la casa y cómo ha sido utilizada resultó ser una labor asombrosa. A pesar de ello, no me rendí. Defendí con firmeza mi dignidad y el espacio que tenía un gran valor personal para mí. Durante el día del juicio, di mi testimonio en el tribunal con seguridad. Narré los acontecimientos con serenidad y determinación, sin dejar que mis sentimientos interfirieran. A pesar de estar claramente alterados, mis padres persistieron en defender su verdad hasta el final. Después de algunas semanas, se dio luz verde al juicio. El tribunal validó las acusaciones de los testigos y dictaminó que los acusados debían respetar el uso de la propiedad y compensar los perjuicios. En ese instante, decidí cerrar los ojos y respirar hondo. Finalmente, lograron identificar mi voz según lo establecido por la ley. Tras el anuncio del proceso legal, mis padre y mi hermana comenzaron a comunicarse de manera constante a través de mensajes y llamadas, expresando arrepentimiento. Inicialmente, los mensajes consistían en breves disculpas, pero con el tiempo evolucionaron a solicitudes amables, rogando que nos acompañen en una ocasión. No contesté a ninguno de ellos. A pesar de eso, no abandonaron. Al regresar a casa tras finalizar la jornada laboral, me sorprendió ver a mi madre esperándome en la entrada del apartamento. Lucía fatigada, sosteniendo un diminuto saco de papel. Al llegar a casa, me recibió con timidez. Con la mano en la puerta, la observé en silencio. Te ruego que me prestes atención por un instante. Ella discutió acaloradamente. Derramé lágrimas y con desesperación opté por quedarme plantado frente a la puerta para oírla marcharse. Realmente lamentamos nuestras acciones. Eres la dueña absoluta de la situación en la villa. Te rogamos disculpas. Claro que somos familia, ¿no es cierto? Guardé mi pesar en completo silencio. No puedo concederte el perdón. Desde pequeña, fui la única que experimentaba dificultades en mi familia. Estoy agotada de ser considerada parte de la familia solo cuando te resulta conveniente. Las lágrimas se sumergieron en los ojos de mi madre. No obstante, mantuve mi gesto inalterado. El padre de tu amigo se ausentó para apoyar. En este momento, está acumulando una gran cantidad de deudas. ¿Podrías brindarnos tu colaboración, por favor? Expresó con un tono de voz apacible. Después de inhalar profundamente, expresó con claridad que no era capaz. Ya no te veo como parte de mi familia. Mi madre me observó sorprendida por un instante, después inclinó su cabeza lentamente y se retiró en silencio. Después de cerrar la puerta, me comuniqué de inmediato con el señor Patterson, por favor. Así que, llegó directamente, ¿no es cierto? Expresó con tranquilidad. En tal situación, sería conveniente imponer una orden de alejamiento. Es imprescindible garantizar la seguridad de tu vida y tranquilidad mental. Derramé lágrimas en silencio. Claro que sí. Por lo tanto, opté por buscar nuevamente el respaldo legal para proteger mi entorno.
Aunque fueran mis vecinos de familia, no me quedaba más remedio que alejarme de aquellos que me causaron miedo. Una vez presentada la orden de restricción, mis padres recibieron por correo un documento oficial del tribunal. La noticia los tomó por sorpresa, así que les comuniqué de inmediato a mis seres queridos y amigos más cercanos, quienes manifestaron su desaprobación y sus opiniones sobre lo que hice. No obstante, desde mi perspectiva, no hubo variaciones en que esta determinación fue la opción más acertada. Me han contado mis parientes que tras el quiebre en mi vínculo con ellos, la situación de mis padres y hermanas fue empeorando poco a poco. Mis parientes me contaron que tras el colapso de su empresa, mi padre batalló para conseguir trabajo y dedicó sus jornadas a perseguir pagos pendientes. Su actitud altanera provocó un caos en sus relaciones cercanas, a la vez que sus deudas aumentaban y veía cómo se alejaban la mayoría de sus amistades. Preocupada por la condición de mi padre, mi madre se agotó mentalmente, lo que provocó un ambiente cada vez más inestable en casa. Mi hermana, luchando por sacar adelante a sus hijas, mantenía una relación peculiar con su esposo y se desprendió de las ataduras de su niñez. Económicamente, la situación era muy difícil y se esforzaba al máximo para pagar la educación de sus hijos y los gastos cotidianos. Frecuentemente, mi hermana solía confiar en nuestros padres, pero ahora que ya no cuenta con ese respaldo, se encuentra en una situación aún más complicada. He oído que mi hermana ha tratado de comunicarse conmigo, pero al mantenerme alejado, su agotamiento emocional ha aumentado y la armonía familiar ha seguido disminuyendo. Tanto mi madre como mi padre, junto con mi hermana, estaban experimentando las repercusiones de decisiones pasadas. Aunque lamentaban sus acciones, ninguno lograba hallar una solución para cambiar la situación, y sus vidas seguían en declive. La unión familiar se debilitaba progresivamente, dejando a cada miembro aislado y abrumado por la ansiedad y la nostalgia, esforzándose por sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Tras el total distanciamiento con mis padre y hermana, me enfoqué por completo en mi trabajo. Con cada nuevo proyecto, experimenté un avance personal y poco a poco fui recuperando la seguridad en mí mismo. Tras la jornada laboral, disfruté de un momento de paz en un café del centro urbano, logrando así relajarme. Conocer nuevas amistades y compartir momentos juntos se convirtió en un nuevo pilar de apoyo en mi vida. Los sábados y domingos solía ir a la aldea que mis abuelos habían abandonado, situada en una zona de montaña apacible. En este hogar, mis abuelos solían cuidarme con cariño y estaba repleto de entrañables memorias de ellos. Al evocar las sonrisas y la gentileza con la que me querían, experimenté la calidez del cariño de mis abuelos. En ese instante, experimenté cómo las cicatrices de mi historia comenzaban a sanar. En ocasiones, me detendría a contemplar el pasado, sin embargo, en cada ocasión me sumergí en mis sentimientos y salí fortalecido. He dejado de preocuparme por mantener contacto con mi familia anterior. Opté por mirar hacia el futuro y disfrutar de mi propia existencia. Un día, de pronto, resonó para mí. Mi deseo más profundo no era venerar los momentos que ya habían pasado, sino enfocarme en mi propia alegría y en las oportunidades que vendrían.